gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El tema de hoy es el fruto del Espíritu en los varones. Eso. Entonces, traigo unas preguntas que las voy a lanzar al aire. Me gusta hacer preguntas al aire, no me las conteste, medítelas en su corazón. Dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué tengo que hacer yo para tener fruto del Espíritu? El fruto es el resultado o producto que el apóstol Pablo usó como una metáfora de la siembra para darnos a entender el producto que es el resultado de algo que lo produjo. Jesús utilizaba la metáfora del fruto para dar a conocer o identificar las cualidades de una persona. Él decía, por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo sabemos nosotros que un árbol, por poner un ejemplo, es de manzana? Porque da manzanas, ¿verdad? ¿Y por qué da manzanas? Y porque es su naturaleza. El árbol da fruto conforme a su naturaleza. Ahora, un detalle bien interesante. El árbol no se esfuerza por dar fruto. Lo da por sí solo. Porque es su naturaleza. Nunca ha pasado por un sembradillo y ha escuchado a los árboles pujando para dar fruto. No, imagínense el árbol de manzana y ¿qué está haciendo aquí esforzando a dar fruto? No, lo da espontáneo, porque es su naturaleza. Así le ocurre también a todo aquel que ha nacido de Dios. Su naturaleza experimenta cambios y actitudes diferentes. Va experimentando en su vida las actitudes propias de la vida de Jesús. Lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Ahora sí, Romanos capítulo 8, vamos a arrancar ahí en el verso 2. Para ver qué dice el apóstol Pablo. Ok, usted me sigue ahí con la vista. Es bien importante que nos fijemos en el texto para que me siga y vayamos viendo las palabras y las expresiones que usa el texto. Dice así, Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos han sido librados de la ley del pecado? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Con qué propósito? Para que la justicia de la ley, lo que la ley exigía, se cumpliese en nosotros. ¿Y quiénes somos estos nosotros? Mire, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos venido estudiando, ¿se acuerda? La llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y hoy estamos estudiando los frutos. El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología, es la doctrina que estudia el Espíritu Santo. Dice así el apóstol Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué pasa? Es muerte. Dice, pero el ocuparse del Espíritu, fíjense, es vida y paz. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Dice,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Dice, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿cuántos tienen a Cristo? Amén. Amén. Entonces mire cómo estamos nosotros. El cuerpo, o sea, hablando de la carne, en verdad, dice, está muerto. Eso no quiere decir que está inexistente, no, que está inerte, está sin acción la carne. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Dice, porque Cristo está en nosotros, dice, a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire qué promesa, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. A la carne, hermanos, no le debemos nada. Porque la carne lo único que nos ha traído ha sido desdicha, intranquilidad, desgracia. Nada le debemos a la carne. Dice el apóstol Pablo, dice, deudores somos, no la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne. Pregunta, ¿y cómo es vivir conforme a la carne? Se lo voy a leer. Gálatas 5:19. Usted conoce el pasaje, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice el apóstol Pablo, manifiesta, o sea, se hacen notorias a la luz, se hacen notorias, dice, manifiestas son. Verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mira lo que dice, y cosas semejantes. Ay, por si se me escapó alguna, dijo el apóstol. Cosas semejantes. Cualquier cosa que... Y porque a veces hay personas que andan buscando un versículo en la Biblia que les diga exactamente. A ver, dice, a ver. ¿A dónde dice que es pecado fumar? Y quieren encontrar el versículo que diga no fumar. ¿Sí? No lo vas a hallar. No lo vas a hallar. Eso no existe. Y cosas semejantes. ¿Qué puede ser algo semejante? Cualquier idea que puedas tener. Cosas semejantes. Dice, mira. ¿Y qué pasa con esto? Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Romanos 8:13, volviendo a Romanos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, a lo que acabamos de ver, moriréis. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y usa esa expresión tierna, papito lindo. Eso quiere decir Abba Padre, papito lindo, papito hermoso. Y dice, el Espíritu mismo, el verso 16, ¿me sigue ahí? Dice, el Espíritu mismo da testimonio, póngale atención a eso, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pregunta, ahora sí, esa era la introducción.
¿Cómo testifica el Espíritu? ¿Cómo es el testimonio del Espíritu? Porque dice que el Espíritu da testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio del Espíritu? Gálatas 5:22. A través del fruto testifica el Espíritu. A través de lo que va produciendo en nosotros, va dando testimonio de que algo pasó adentro de nosotros, en el ser, en nuestro corazón. Va el Espíritu trabajando en nosotros, va produciendo, va haciendo una obra y va dando testimonio de lo que va haciendo. Dice el apóstol Pablo, el que robaba, ya no roba. El que mentía, ya no miente. Y va el Espíritu transformando, regenerando todo aquello, trayendo orden a nuestra vida. Porque cuando estábamos sin Dios vivíamos en desorden. Pero cuando vino el orden, cuando vino la luz, las tinieblas que había en nosotros se fueron y el Espíritu de Dios comienza a hacer la regeneración adentro del ser humano y comienza a dar testimonio a través de los frutos que va produciendo adentro del corazón de nosotros, de nuestro ser, y se hace evidente en mi conducta, en mi manera de vivir, en mi manera de conducirme, en mi manera de expresarme. Oye, y te das cuenta que dice, oye, ¿te acuerdas? Me pone yo, ¿te acuerdas del hermano Ángel? No, hombre, la boquita que tenía. Decía unas palabrotas. Oye, ya no las dice. Oye, ¿qué le pasó? Dice, que se metió con los evangélicos y le lavaron el cerebro. Dice, no nada más el cerebro, me lavaron todo. Gloria a Dios. Ay, te dicen, ¿y a poco sí tan santo? No, y cuando alguien te diga eso, y dile, no, y sin mancha, así dice la Biblia. No nada más muy santo, y también sin mancha. Así me ve Dios, porque no me ve a mí. Ve la obra de Cristo en mí. La sangre del Cordero sobre mí, eso ve el Padre. Por eso me ve sin mancha, sin arruga, porque no ve mis obras. Ve lo que ha producido Él en mí. Entonces dice, ¿cómo testifica? Testifica por medio de los frutos. Ahora sí, Gálatas 5:22 dice, más, dice Pablo, haciendo un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice, más. El fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Obviamente, el fruto del Espíritu, mire, y los dones son dos cosas diferentes. Para que no nos confundamos entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El fruto, cabe resaltar que está en singular. No dice los frutos, para que estuviera en plural, dice el fruto. Los dones aparecen en plural. ¿Sabe por qué? Porque son regalos de Dios. Son capacidades que el Espíritu Santo nos da como Él quiere. Como Él, según nuestra capacidad, así Él reparte, dice. Porque Él reparte y Él da como Él quiere. A uno les da capacidades. No quiero ir allí para no alargarme, porque el reloj me da hasta miedo. Va avanzando. Me hagan de hacerle como Josué. Aleluya. Dice, mire, dice, pero el fruto, pero el fruto en singular hace referencia a un todo. No a una parte, sino a un todo. Y describe en qué consiste el fruto que produce el Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que al ser guiado por el Espíritu, fíjate, al ser guiado, al ser sellado, lo que hemos visto, y al ser bautizado por el Espíritu, es hasta entonces que empieza a producir fruto. Que empieza a producir. Y dice, y es hasta entonces que se produce el fruto como resultado de estar en Cristo. Alguien que no está en Cristo no puede dar fruto. ¿Por qué? Pues porque el que no tiene el Espíritu, pues no es de Él. No tiene el fruto. El fruto, hermano, es un todo. ¿Sabe por qué? Porque se trata del carácter de Cristo. El carácter de Cristo formado en el cristiano. En el cristiano. Se trata, ahora, no se trata
del resultado del esfuerzo personal de uno. Dice, se trata de la obra del Espíritu en el nuevo creyente, ya que es algo que naturalmente se produce dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Si se tratase del esfuerzo humano, no tendría consistencia. ¿Cuántas personas hay que deciden portarse bien? ¿Por cuánto te dura? Hay muchas personas que son moralistas, mas sin embargo no dejan de pecar. Como me decía una persona, ¿sabe qué? Los alcohólicos anónimos hacemos lo mismo que ustedes. No, jamás. Porque ustedes, dice, están engañados tratando de regenerar la carne. ¿Y sabes que la carne no se puede regenerar? No. Actitudes de la carne. No se puede regenerar la carne. A la carne hay que someterla a la voluntad del Espíritu. Por eso no puedes comparar la obra del Espíritu Santo con la obra de una organización formada por los hombres. Usted puede, una persona puede dejar de hacer cualquier vicio, pero eso, al final, ¿qué beneficio le va a traer? Ninguno. Pero ¿qué pasa con la obra del Espíritu Santo? Que tiene beneficios de una vida que va a tener recompensa. El día que estemos delante de Dios. Oye, ese día está cerca. ¿Cuándo lo creen? Amén. Mire, como no se trata del esfuerzo humano, porque no tiene consistencia, porque no proviene de una naturaleza que ha sufrido cambio. Por eso, mire, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. A nadie. Porque esa obra es del Espíritu. De la obra del Espíritu. Y mire, es triste ver que a veces hay lugares que le imponen a las personas. Imagínate que te quieren imponer a que vivas en santidad. Cuando el cristiano no tiene que vivir en santidad por imposición, sino por naturaleza. O naturaleza. Porque uno dice, oye, ¿y tú por qué ya no haces aquellas cosas que hacías antes? Porque ya no hay en mí esa fuerza que me arrastraba a hacerlo. Es que el pastor te regaña. No, el pastor no me prohíbe nada. Me da risa que fuimos a Las Vegas, ¿verdad? Allá andábamos con el pastor Bobby. Y le digo yo, ay, pastor, yo, no conozco y no me apetece conocer. No porque que me crea un súper santo, pero pues fuimos a lo que fuimos. Pero resulta que los lugares donde hay que ir a comer, pues están allí en la calle de la amargura. En la calle de la alegría. Entonces me dice, pues vamos, hermano, y íbamos y le digo, me llevaba el pastor Bobby como caballo de carrera, así. Me dice, no mires para allá, no mires para acá. Dice, mira para el frente nada más. Dice, porque aquello es terrible, hermano. Pero bueno, en realidad a veces hay un mal concepto de que cuando escuchas el nombre de un lugar y piensas, ¿y qué hacías tú ahí? No, pues fuimos por un propósito de Dios, ¿verdad? De Dios. Entonces, dice, como nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, porque esa es la obra que produce el Espíritu Santo en el cristiano, por eso se llama fruto. Pablo enumera 9 cualidades del fruto del Espíritu tomadas en su conjunto, que son las manifestaciones del carácter moral de Jesús. Fíjate qué interesante. Esa es la obra del Espíritu, formar a Cristo en nuestro carácter y conducta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Cuántos luchan con su carne? Yo lucho. Esa es la batalla, esa es la verdadera guerra espiritual que libera el creyente. La guerra espiritual no es andar mirando demonios por todos lados. La guerra espiritual la libramos dentro de nosotros desde que nos levantamos. Negándonos a nuestra carne y obedeciendo a los impulsos del Espíritu Santo. Esa es la vida del cristiano. Si alguien dice, no, yo no batallo con mi carne. Bueno, hay muchas preguntas que hacerle. Porque, bueno, yo batallo.
Pero le pido al Señor todo el día, ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Y me someto a la fe. Eso no lo hagas. La guía del Espíritu. Dice, vamos a hacer una breve descripción de cada una de las 9 por cuestiones de tiempo. Y vamos a reflejarnos en la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Y que el Espíritu Santo nos diga y nos muestre en cuál de las 9 estamos fallando. No, un hermano dice, yo creo que en 10, dice. Yo creo que en 10, dice, mire. Entonces, quédese ahí en el texto de en Gálatas 5:22. Y mire cómo dice el apóstol Pablo. Me voy a entretener un poquito en una porque a mi juicio considero que es la principal. Dice, más el fruto del Espíritu es, dice, amor. Y la palabra amor, mire, el idioma griego, como es rico en expresiones, más que el español, entonces tiene diferentes palabras de acuerdo al tipo de amor. Está el amor ágape, que es el amor incondicional. Es el amor que acepta al otro tal y cual es. Es el amor de Dios, que nos aceptó, nos amó tal y como éramos. Y ese amor debe de manifestarse en los hijos de Dios. Está el amor filos, que es el amor filial entre los hermanos. El amor eros, que es el amor pasional entre parejas, entre el matrimonio. El amor estorge, que es el amor fraternal entre amigos. Y qué interesante que aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, utiliza la palabra amor ágape. Ágape dice el texto griego. Aparece primero de la lista de los 9 porque es el fundamento de los demás. Porque si no hay amor, no hay nada. No hay nada. El fundamento de todo en el universo, en la creación, en la salvación, en el que Cristo ha venido por nosotros. ¿Qué movió a Jesús a venir a salvarnos? El amor. El amor. ¿En qué dijo el Señor Jesucristo que se conocería que somos sus discípulos? En si nos amamos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. No dice, en esto los conocerán en que traes la Biblia bajo el brazo. En que haces ritos religiosos. En que te vas de rodillas de aquí a Seattle. No. Si hay amor entre ustedes. Y ese amor es ágape. El amor incondicional. Ese es el amor que muestra al Hijo de Dios. El amor que ama incondicionalmente. Y oiga, no por beneficio o por provecho, porque el amor es ágape. Dice, es fácil amar al que nos ama. Eso es bien fácil, como amar a la esposa, amar a los hijos, no, naturalmente. Pero amar a aquel que te hace mal. Los estándares del Espíritu son bien elevados. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, la carne está sujeta. Dice, es fácil amar al que nos ama. Eso lo hacen hasta los que no conocen a Dios. El mundo así se conduce. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Hoy por ti, te dice, mañana por mí. Entre nosotros no debe de ser así. ¿Verdad? Y el magistral pasaje que expresa el amor ágape, vaya conmigo a Mateo 5:43. Un pasaje tomado del sermón más maravilloso que jamás se ha predicado. El Sermón del Monte. ¿Ya lo tiene? Sígame ahí con los ojos, con su vista. Dice Mateo 5:43-48, dice el Señor Jesucristo. Dice, oíste que fue dicho. Fíjate, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate, qué importante. ¿Cuántas veces oramos por los que nos ultrajan? ¿Cuántas veces? Pero ¿cómo es esa oración? He tenido un hermano que decía, no, yo oro por los que me ultrajan, por los que me ofenden, pero su oración era, Señor, llévatelo. Se elimínalo, Señor, o ilumina. No. ¿Cómo debe ser mi oración por alguien que me ultraja? Por alguien que me agravia. Señor, muéstrale tu amor. Alcánzalo, que tu misericordia lo alcance. Que tu misericordia, que pueda conocerte para que pueda ser transformado por tu amor, por tu espíritu. Así debe ser nuestra oración. Esa es la oración de alguien que ama. De alguien que muestra con su actitud el amor ágape. Dice, debe ser una oración que esté acorde a la voluntad de Dios, acorde a su misericordia. Verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos, dice, para que nuestra conducta sea de un hijo de Dios, que hace bien sin mirar a quién. Interesante, ¿no? Y dice, fíjate el verso 46, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los que no conocen a Dios? Verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de la que habla aquí es aquella madurez espiritual que nos capacita como cristianos para imitar la conducta de Dios. No habla de una imperfección, no pecar. Esa un día la alcanzaremos, cuando Él venga y esto corruptible se vista de incorrupción. Mientras, esta perfección es que seas maduro, que mostremos con nuestra vida el carácter de Cristo. Que cuando lo injuriaban, no maldecía. Decía, ¿cómo oraba Jesús? Decía, Padre, perdónalo. Esa debe ser nuestra oración. No, Señor, no estoy orando por mis enemigos. Llévatelos. Llévate, págales conforme a lo que hacen. Entonces, ese es el amor ágape, el amor de aquel que sin importarme lo que un hombre o santo o pecador me haga, nunca procuraré perjudicarlo, mucho menos vengarme. Eso está pesado. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios podemos hacerlo. Por eso es bien importante la guianza del Espíritu, el ser lleno del Espíritu. Porque cuando soy lleno del Espíritu, soy sensible a lo que el Espíritu me dice. Pero cuando lleno mi vida de otras cosas, la voz del Espíritu va quedando allá, como cuando me despido en las mañanas de mi esposa y la veo por el espejo retrovisor y cada vez la veo más lejos y más lejos. Así es como voy alejando cada vez que me olvido de la comunión de Dios y comienzo a llenarme de otras cosas, la voz del Espíritu la empiezo a oír cada vez más lejos, hasta que ya no soy controlado por el Espíritu, sino por mis actitudes personales y propias, y de aquello de lo que me lleno. Dice, el amor ágape jamás buscará otra cosa que no sea lo mejor, es decir, amor cristiano. El amor ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Como ya hemos dicho, ágape no es meramente una emoción. Es una convicción que resulta en una norma de vida. ¿Cómo vivimos? Como hijos de Dios, mostrando en nuestra conducta el carácter santo de Dios. Si Dios es amor, yo debo amar. Si Dios es santo, yo debo vivir en santidad. Si Dios es perdonador, yo debo perdonar. ¿Cuántos aceptan el reto? Aquí vemos puro varón. Dice, la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Y el Espíritu, y el Espíritu quiso que quedara primero. Porque como ya lo habíamos dicho, porque si no hay amor,
No hay nada. No hay nada. Si yo, dice el apóstol Pablo, conociese todos los misterios, hablase lenguas, profetizara, hiciera un montón de cosas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Vengo a ser, dice, como algo que hace ruido nada más. Y si no hay amor, dice, porque si alguno de ustedes, dice el apóstol Juan, si alguno de ustedes ve a su hermano padecer necesidad y cierra su corazón, dice, contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ser hijo de Dios es para valientes. Por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y como cuando a veces mis ex amigos me decían, ay, tú ya eres de esos miedosos que se meten al evangelio. Dice, me dice, eso es para mentes débiles. Digo, oh, ¿en serio? O sea que tú eres inteligente. Me dice, sí, ¿tú eres más inteligente que yo? Sí, me dice, el evangelio es para mentes débiles. Le digo, a ver, dime, ¿qué es la vida? Dame 3 ejemplos. La vida, pues la vida no, me dice, la vida. Le digo yo, ¿sabes qué, Sammy? Cállate mejor. No sabes nada. Mejor no digas. Entonces dice, el distintivo de la vida cristiana es el amor entre los hermanos. Cristianos son aquellos que aman a Jesús. Y mire, y se aman entre sí. Dice, la base de toda relación justa, concebible en los cielos y en la tierra, es el amor. Dice, el amor es el fundamento desde donde se va a desprender el apóstol Pablo y va a comenzar a enumerar las siguientes actitudes, las siguientes conductas. Dice, ¿cuál es la primera? Amor. La que sigue, gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es alegría. No es alegría, porque la alegría es momentánea. El gozo no es como la alegría que es momentánea y que viene y va de acuerdo a la circunstancia. No, el gozo es un contentamiento y satisfacción que no depende de las circunstancias. Porque, ¿sabe por qué? Porque el gozo descansa en el control soberano de Dios, que ejerce sobre todas las cosas. Y Santiago dice, no lo busques, se lo leo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, no nada más gozo, por sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? Por un profundo gozo, dice. ¿Cuándo debemos de tener ese gozo profundo? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan en la prueba? Amén. Me quitaron el trabajo. Gloria a Dios, Señor, mira, me quitaron el trabajo porque tú me vas a dar uno mejor. ¿Por qué? Porque yo no dependo de un trabajo. Nuestra vida depende de Dios. De Dios. Mire, dice, el otro fruto, paz. Dice, equivale al reposo y a una quietud interna sin importar las circunstancias adversas. Además, sobrepasa la comprensión humana. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que estás en paz. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Yo estoy en paz. Hay un dicho que me gusta. El mundo está en crisis y la iglesia en Cristo. La iglesia no está en crisis, la iglesia está en Cristo. Porque Cristo la sostiene. Porque Cristo la sostiene. A mí una vez así se lo confieso, me sacó como de ondas. Cuando en la cuarentena cerraron las iglesias y de repente el pueblo cristiano empezó a decir que el presidente Donald Trump abrió las iglesias. No las abrió él. La iglesia la abrió Dios. Y utilizó el instrumento
para que firmara un decreto que él había puesto. Porque la iglesia no es del hombre, es de Dios. Por lo tanto, él ejerce dominio sobre ella, porque es su propiedad. Él la compró. Dios tiene un derecho legal sobre la iglesia, sobre ti, sobre mí. Por lo tanto, yo no puedo vivir como a mí me da la gana. Yo tengo un dueño que tiene autoridad legal sobre mí, la puede ejercer a la hora que él quiera. Dice el otro fruto, paciencia. Es la cualidad, mira, es la cualidad de resistir ante la provocación y que no abriga ningún sentimiento de venganza o de desquite, aun cuando se hayan recibido malos tratos. Interesante, ¿no? ¿Cuántos tienen paciencia? Hay que trabajar en eso. Ahorita yo venía ahí, mire, hermano, estoy en la luz que vengo yo solo. Y porque está la luz y está el carpool aquí para entrar al freeway. Y aquí había una fila. Y yo veía que la gente se pasaba aquí. Gente que no viene de dos personas, vienen uno solo. Y yo estaba tentado. Pero luego me acordé que yo tengo ley sobre mi vida. Ya no soy sin ley. Nosotros tenemos ley sobre nuestra vida. Los que no tienen ley hacen lo que bien les gana, pero tú y yo tenemos ley. Somos gente con ley. La ley de Dios que mora en nuestro corazón. Dice, benignidad es la gentileza, la cualidad de ser afable. Fíjate, de no ser áspero. Y la mejor manera de expresarlo es Jesús con los niños. ¿Sabe qué tiene que tener una persona para que los niños quieran estar con él? Carisma. Carisma. ¿Te has fijado que hay personas que tú le presentas a tu niño y le dices, mira, te presento, y el niño como que percibe algo que no mucho le cuadra? Porque es que los niños son sensibles. Los niños y Jesús, los niños querían estar con él. Los apóstoles a los que no, déjenlo. Dejen que vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Imagínate qué cualidades tenía Jesús para que los niños lo buscaran y querían estar con él. Así debemos de ser nosotros. Está pesado, ¿no? Dice bondad. Mira, es la rectitud del alma como una acción que se extiende a otros para hacerles bien. ¿Y sabes qué? Aunque no se lo merezcan. Dice, la actitud que mostró Dios hacia nosotros. No nos lo merecíamos. Dice el apóstol Pablo, a lo mejor habrá alguno, dice, que quiera morir por un justo. Dice, con todo y eso, dice, Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. No nos lo merecíamos. Esa es la bondad. Ahora, el otro, fe. Ahora, esta fe no se refiere al don del Espíritu Santo de fe. No, porque este es un fruto que produce dentro. Mira, la fe tiene 3 manifestaciones. La fe que es para salvación, que se produce, que se activa cuando escuchas el Evangelio por primera vez. Se activa la fe que te da convicción de pecado y te hace creer y sentir la necesidad de un Salvador. Esa es la fe para salvación. Está la fe que es el fruto, el don del Espíritu Santo que se adquiere a través como Él reparte y la madurez y la comunión con Él. Y llegas a ser un hombre sólido, un hombre de fe, un hombre que no lo mueve cualquier viento, un hombre que es firme porque cree, porque tiene fe. Y la fe como fruto del Espíritu que tiene que ver con la fidelidad, con la cualidad que hace a una persona digna de confianza, que es de fiar. Dice, yo conozco una persona, le voy a hacer una pregunta, porque yo me la hice a mí también. Si usted se fuera para su país después de haber trabajado aquí X cantidad de años y ahorró su dinerito, pero no se lo puede llevar, ¿tendría la confianza de dejárselo a un hermano?
Dice, yo conozco una persona. Mire, yo conozco una persona. Fíjese. Mire, pero oiga lo que le voy a contar. Conozco una persona que trabajó en este país desde los 13 años hasta los 90 y tantos. Esa persona falleció y el dinero le quedó a su esposa. Y su esposa ya no quiso estar aquí y se fue a México, pero no se podía llevar el dinero. ¿Sabe qué hizo? Le dio poder a una hermana para que cada mes le mande, y ahí está la hermana, cada mes una persona de fiar, de confianza, una persona que es fiel no a ella, sino a Dios. Dele. Aprovechando en ese momento, el fruto de la fe, el que dio a ella o ella por ser digna de confianza. La que es digna de confianza. Ella da Fruto de fe, de fidelidad. Es una persona, o sea, que como por ejemplo el hermano Félix es una persona de fiar. Él manifiesta en su vida el fruto de la fe, que es una persona de fiar, que te puede confiar en él incluso con cualquier cosa. Confía por una persona fiable, una persona de fiel. fue en la persona. El que, O sea, no fue de confianza. Tengo confianza en la persona porque él da testimonio de que es una persona de fiar. Y ahí es donde digo, el Espíritu también discierne. Discierne, claro. Hermano, hablando del Espíritu, cómo manifestar en la persona. Y uno Conoce por el fruto. Sí, porque pues hay que orar mucho, ¿verdad? Porque La queja o confié. Por eso, por ejemplo, para poner el ejemplo, yo no confío en el hombre, sino confío en lo que Dios ha hecho en el hombre y lo ha manifestado. Esa es la confianza, porque la confianza siempre debe estar en Dios. Entonces, En la obra de confiar a nosotros. Sí. Por ejemplo, yo confío en que el pastor es un hombre de Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo para enseñarnos, para instruirnos, para aconsejar, para corregir en justicia, a fin de que nosotros crezcamos. Uno tiene esa confianza porque se va con su pastor a pedir un consejo porque confía en que su pastor es un hombre que se deja guiar por Dios, un hombre de Dios. Uno tiene esa confianza. No sé si me capta. hermano, de todas formas, no olvidemos que la Escritura el varón. El varón de Dios era en el hombre natural. Hablábamos la vez pasada en el amor de Dios está en nosotros. Y si usted confía algo en mí, yo tengo que tener eso en mi corazón y que confíe en el hombre. El hombre natural. El hombre natural. O sea, depositar la confianza en esa persona. No se está refiriendo a salvación. No. Ok, entonces mire, me quedan. No, Ya se me acabó el tiempo, pero vamos, nomás nos faltan dos. Voy a correr un poquito para que lo logremos terminar. Dice, mira, el otro es mansedumbre. Algunos, mire, dicen, yo soy manso, pero no soy menso. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no se refiere, porque a veces se malentiende, a que, mire, ese es un concepto que maneja el mundo, que cree que porque tú eres cristiano, tú debes de agachar la cabeza.
Ese es un mal concepto. Y es una cualidad que la podemos ver en Jesús. Que Él era manso, a pesar de ser todopoderoso, Él era manso, dice, y humilde de corazón. Que siempre quería hacer bien. Aunque lo injuriaban, tú no ves a Jesús reaccionando. No sé cuando era necesario, pero siempre en justicia. La mansedumbre es una cualidad que la adquirimos por medio del Espíritu de Dios y nos hace ser más a pesar de las adversidades. Porque cuando tengo que Pablo, mire, una vez el mundo dijo palabras que yo no se las voy a permitir a alguien del mundo que me las diga a mí. Yo soy hijo de Dios. Le dije yo, exijo mis derechos. Primero como persona y segundo como hijo de Dios. Yo no tengo ningún derecho de hablarme de esa manera. No. Pues me dijo, uy, no me por eso, porque soy cristiano. No, respétame. Oh, ya él, no vuelva a pasar. Y marco una línea, porque no puedo permitirle a Satanás que quiera hacer conmigo lo que él quiera, no. Para no detener más. Y aquí ya es el último, templanza. Dice, la templanza es el dominio propio, autocontrol. Alguien que es dueño de sí mismo. El control de los propios deseos que producirán acciones que agradan a Dios. Y voy a tomar un ejemplo, te lo voy a leer, de un hombre del Antiguo Testamento que era dueño de sí mismo. Un hombre sincero, un soñador, un joven que era dueño de sí mismo. Sabía controlarse, sabía lo que a Dios le agradaba y lo que no. Dice, porque José es un tipo de Cristo. Mire, Génesis 39:7, se lo voy a leer para que avancemos en el tiempo, porque deme 2 minutos. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y miren lo que le dijo, duerme conmigo. Ahora, esa mujer no era un dinosaurio, hermano. Pero oye, no, esas mujeres eran hermosas. Olían a perfumito, se bañaban con leche, con rosas. Y José, dice, y José cuando le dijo, mira que dice el verso 39:8, dice, y José no quiso. No se puso José a decir, bueno, soy hombre, ¿no? Y porque a veces, bueno, es que yo soy hombre. Me dice un muchacho un día, hermano, es que yo soy hombre. Y le digo yo, ¿y qué es el hombre? Y pues sí, eres hombre. ¿Y qué es ser hombre? Me dice, bueno, tener los genitales. Y no son hombres. ¿Qué es ser hombre? Esa es una muy buena pregunta. Allí está la respuesta. Por eso, venga los jueves. Lo deja tarea. Allí está la pregunta. ¿Qué es el hombre? El hombre, te lo voy a regalar porque el hombre es la imagen y la semejanza de Dios. Eso es ser hombre. Ser la imagen y la semejanza de Dios. Dice que José, mire, no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice, mire, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y dice, y pecaría contra Dios. Ese sí era dueño de sí mismo. Ese hombre sí tenía dominio propio. ¿Y sabe qué? Él no tenía Biblia, pero conocía a su Señor, porque tenía una relación con Dios. ¿Verdad? Concluimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
dice, no hay ley. A la conclusión que llega el apóstol, luego de presentar las perfecciones del fruto del Espíritu, la ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a quien vive de esta manera en el poder del Espíritu. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu nos ha dado vida, o sea, nos hizo vivir, andemos, o sea, más bien caminemos bajo su guianza y bajo su control. ¿Aprendió algo? Yo aprendí mucho. No, cuando lo estaba estudiando, híjole, aquí, Señor, la estoy regando. Aquí, no le digo cuántos conté pero me habló el Espíritu. Y voy a accionar en lo que el Espíritu Santo me habló. Porque si no, queda nomás en una enseñanza. Si no ponemos acción. ¿La fe es acción? ¿No tiene fe? No, es acción. Amén. Hágaselo al pastor. Me gustó esta parte.